Buenas tardes con todos. Nuestro grupo y yo vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista. El objetivo de nuestro video es que los estudiantes de la Universidad Privada del Norte comprendan la importancia de ser empático con las personas con trastorno autista. Nuestro grupo está conformado por 4 personas. Selene Marín Flores Pacheco, Mayra Alejandra Evelyn Cruz Rojas, Marcelo José Diestro Rojo y la que les habla, Andrea Carolina Abel Ormeño. Muchos se preguntan qué es el autismo. Bueno, el autismo es un conjunto de variaciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que inicia en la infancia y permanece durante toda la vida. Implica alteraciones en la comunicación, en la interacción social y en los comportamientos, intereses y las actividades. Les voy a señalar un poco los signos que pueden tener estas personas. Bueno, primero, no se observan sonrisas u otras expresiones a partir de los 6 meses. No responde a sonidos compartidos, sonrisas u otras expresiones a partir de los 9 meses. No hace o no responde a los gestos sociales como señalar, mostrar, decir adiós con la mano, entre otros, a partir de los 12 meses de edad. Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social a cualquier edad. A continuación, les hablaré sobre los 5 tipos de autismo. Como primero, el autismo. ¿Qué es el autismo? Es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo los padres los primeros que comienzan a identificar en su hijo comportamientos diferentes a los niños de su edad. Algunos de estos síntomas extraños son nula o muy escasa comunicación verbal. El niño es muy poco sociable y solitario. Síndrome de Rett. Como segundo, la característica diferencial de este tipo de autismo es que se presenta casi con exclusividad en niñas y tiene carácter regresivo. Las personas afectadas comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad. Como tercero y siguiente, síndrome de Asperger. Es el tipo de autismo más difícil y en ocasiones tardío de diagnosticar. ¿Por qué? Porque las personas afectadas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que lo identifique. El déficit se encuentra, por lo tanto, en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprender seriamente su desarrollo e integración social y laboral. Como cuarto, tenemos al trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller. Suele aparecer sobre los 2 años, aunque en ocasiones no se hace evidente hasta pasados los 10. Coincide con los otros tipos de autismo en afectar a las mismas áreas, lenguaje, función social y motricidad. Como último y quinto caso, tenemos al trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos en que los síntomas clínicos son demasiado heterogéneos como para ser incluidos en alguno de los otros tipos. También se presentan trastornos de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la existencia de intereses y actividades peculiares. Eso es todo. La intervención de la familia ante un miembro con trastorno del espectro del autismo. El trastorno del espectro del autismo, denominado TEA, comprende una serie de alteraciones graves que afectan a la interacción social, al comportamiento y a la comunicación desde los primeros años de la infancia. Son de carácter generalizado y afectan al desarrollo en su conjunto. Por lo tanto, la familia pasa a ser el principal y más permanente apoyo para el individuo. De su actuación van a depender muchas de las expectativas, posibilidades y bienestar de la persona. Desde algún tiempo atrás, se destaca el trabajo con las familias con la intención de reconocer la importancia del papel educativo y socializador de los padres, madres, hermanas y abuelos, etc. La concepción de las necesidades educativas en una visión global, sistemática o interactiva concibe a las familias de personas con TEA como familias típicas en circunstancias excepcionales. Las necesidades no solo están determinadas por la discapacidad del hijo, hija y otras variables familiares, sino también, en gran medida, por la respuesta o falta de respuesta en un medio social determinado. Dentro de este ámbito, valorar cómo es la evolución de las familias que tienen una persona con TEA pasa a ser muy relevante,
llegando a tener fases de aceptación. Les comento unas de ellas. Fase del shock. Esta se caracteriza por la conmoción o bloqueo de la llegada de un miembro con trastorno del espectro autista. Segunda fase, fase del no o de la negación. Los padres ignoran completamente el problema y actúan en el día a día como si nunca hubiese pasado nada. Tercera fase, fase de la reacción. Los padres intentan comprender la discapacidad y se basan en las interpretaciones, llegando a criar con la poca información que buscan. Última fase, fase de la adaptación y orientación. Esta es una fase más realista y más práctica, centrada en lo que se debe hacer en torno a las necesidades del hijo y en la mejor ayuda que se le puede ofrecer. Por otra parte, se señala que en la presencia de niños nacidos con riesgo biológico o condiciones manifestadas de la TEA, genera situaciones potencialmente estresantes adicionales ya con las que las familias se tienen que enfrentar. Les señalo 4 aspectos. 1. Obtener información relativa al desarrollo y salud de su hijo o hija. 2. Hacer frente a la angustia que se genera a partir del riesgo biológico o del trastorno del espectro del autismo. 3. Realizar mayor demanda de servicios y recursos que de otra manera no serían precisos, lo cual puede alterar y estresar aún más las rutinas familiares. 4 y último, afrontar la disminución de la confianza de la familia en sus posibilidades educativas y también de su autoestima. Para disminuir este estrés familiar, los miembros de la familia se deberían enfocar más en aumentar la sensibilidad de las familias para las posibilidades y competencias de sus hijos, para que los hijos salgan adelante como profesionales, porque una persona con autismo sí puede ser independiente. Segundo, estimular la participación del hijo con desorden en rutinas diarias de la familia, entregar al niño actividades. Tercero, promover en la familia el desarrollo y actitudes y valores sensibles a la diferencia. Cuarto, no anteponer el saber experto del profesional al saber educativo de las propias familias. Siempre es bueno escuchar al profesional y seguir sus indicaciones para la crianza adecuada para nuestros niños. Y último, incidir en factores protectores de los impactos negativos de la crianza de estos niños. Mejorar mejores relaciones familiares, crear estilos de afrontamiento al estrés adecuado y o ampliar redes de apoyo a los padres, etc. Las familias que tienen miembros del trastorno del espectro del autismo deben desempeñar mayor número de tareas y papeles que otras familias que no tienen estas características. Y aunque estas no tengan situaciones frecuentes de tensiones, no implica que las familias con hijos con TEA no tengan necesidades de apoyo. Todo por el contrario. El hijo con trastorno del espectro del autismo implica muchas más necesidades y demandas de apoyo personal y social que el hijo sin trastorno, pues debe superar muchas más situaciones difíciles, además a mayor trastorno del espectro del autismo, en extensión, gravedad o duración, las necesidades de apoyo se multiplican. Muchas gracias. La intervención educativa tiene como finalidad trabajar las implicancias didácticas del síndrome del espectro autista, con el fin de facilitar el proceso de las actividades escolares diarias de los niños. Los objetivos de la intervención educativa son: potenciar al máximo su autonomía e independencia personal, desarrollar el autocontrol de la propia conducta y su adecuación al entorno, mejorar las habilidades sociales de los alumnos, fomentando su capacidad de desenvolvimiento en el entorno y de comprensión y seguimiento de las normas, claves y convencionalismos sociales y emocionales. Desarrollar estrategias de comunicación funcionales, espontáneas y generalizadas. Fomentar la intención comunicativa y la reciprocidad en la comunicación. Desarrollar procesos cognitivos básicos, como el pensamiento abstracto, la atención y la memoria. En base a estos objetivos, el equipo docente del centro debe realizar una adaptación personalizada del currículo, en función a los siguientes aspectos: el grado y tipo de autismo del alumno y sus características y potencialidad, las posibilidades de desarrollo funcional de cada niño, la evolución del alumno,
el entorno familiar y social del niño o niña, el contexto educativo en el que se encuentra inmerso el niño, tales como las capacidades en personal e infraestructura de centro, posibilidad de que reciba atención y apoyo extraescolar, entre otros. Las actividades enfocadas en niños autistas deben ser muy funcionales, estar muy bien organizadas y estructuradas y destacar por la claridad y la sencillez. En cuanto a los materiales, se debe procurar de que por sí solos muestren al niño las tareas que deben realizar. Los apoyos visuales son muy útiles como guía y como refuerzo motivacional de las acciones y tareas diarias. Algunas actividades o acciones metodológicas que pueden ser usadas en el aula son los trabajos de mesa. Estos trabajos deben de darse de forma repetitiva, tienen que estar bien estructurada y en ella debe predominar los elementos visuales. El profesor debe facilitar los apoyos necesarios para la realización de la tarea y luego se irá retirando poco a poco cada una de ellas. Establecer rutinas y situaciones muy estructuradas. Para ello se debe establecer algunos recesos y estos deben durar menos que el tiempo de la actividad. Evitar los elementos de distracción. Usar agendas visuales para que el alumno pueda tener muy bien organizado el tiempo y así el niño pueda predecir situaciones y le sea más fácil controlar su conducta. Secuenciar las actividades escolares paso a paso. Hacer demostraciones de las actividades a realizar. Ubicar al alumno en un lugar estratégico del aula para favorecer su participación. Utilizar señas o símbolos para representar una actividad. Utilizar alternativas de evaluación como la oral en el momento de evaluar a los estudiantes. También diseñar actividades y materiales de apoyo. Adecuar los criterios de evaluación acorde a las características y necesidades del alumno. Para concluir, podemos apreciar que luego de la realización del tema, se muestra que es realmente difícil saber lo que las personas con autismo piensan, sienten y desean, pero realizando las debidas investigaciones sobre las características y lo que su definición representa, todas las personas, tanto docentes como familiares, pueden profundizar más en el contenido, interactuar con ello y realizar distintas actividades educativas de acuerdo con el niño, ya que cada niño o niña con autismo se comporta de forma diferente.